Estados Unidos tiene una larga historia de intervenciones en los asuntos internos de otros países, muchas de las cuales están bien documentadas por los propios registros oficiales de la nación norteamericana. Su historial abarca desde operaciones encubiertas hasta acciones militares. A continuación examinaremos algunas de estas acciones adoptadas por Estados Unidos y los estragos que han causado en la vida de millones de personas. Estados Unidos de América, la tierra de la libertad y hogar de los valientes. Y a pesar de este lema, el país es el principal exportador de guerras para el cambio de regímenes. En 2003, una coalición liderada por Estados Unidos invadió Irak para derrocar al gobierno de Saddam Hussein, bajo el pretexto de que el entonces presidente iraquí estaba desarrollando armas de destrucción masiva. Por ejemplo, pueden producir antrax y la toxina del botulismo. De hecho, son capaces de producir suficiente agente biológico secante en un mes para matar a miles y miles de personas. En la administración de George W. Bush, el entonces secretario de Estado estadounidense Colin Powell fue el principal impulsor de invadir y ocupar Irak. En febrero de 2003, Powell presentó el caso de la presunta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak ante la ONU, a partir de lo que argumentó la necesidad de una invasión que tendría lugar un mes después. Entretanto, los inspectores de la ONU en Irak continuaban con su investigación para encontrar las supuestas armas de destrucción masiva. Hans Blix, antiguo inspector jefe de armamento de Naciones Unidas, abogó por dar más tiempo a las averiguaciones. No tomará años ni semanas, sino meses. Ni los gobiernos ni los inspectores querrían que las inspecciones de desarme durasen para siempre. Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense no quería más inspecciones armamentísticas e instó a adoptar acciones lo antes posible. La gravedad del momento actual es equivalente a la gravedad de la amenaza que suponían las armas de destrucción masiva de Irak para el mundo. Otros, sin embargo, abogaron por la contención. ¿Hasta qué punto la naturaleza y el alcance de la amenaza justifican recurrir a la fuerza? ¿Cómo nos aseguramos de que los enormes riesgos de tal intervención se mantengan realmente bajo control? Sin un consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU, la coalición liderada por Estados Unidos estableció una fecha límite para la acción militar. Saddam Hussein y sus hijos deben abandonar Irak en un plazo de 48 horas. Si se niegan a hacerlo, habrá un conflicto militar. Y Saddam Hussein se negó a abandonar su país. Los denominados ataques aéreos, conmoción y pavor se iniciaron en marzo de 2003. En ese momento, Estados Unidos, apoyado por Polonia, Australia y Reino Unido, lanzó la ofensiva contra Irak. Tras una intensa persecución, Saddam fue capturado, llevado a juicio y ejecutado. Sin embargo, había un problema. No se encontraron armas de destrucción masiva. Esto dio paso a años de dificultades y propició el desplazamiento y la muerte de cientos de miles de iraquíes. Pronto comenzó a haber muchas preguntas sobre la legitimidad de la invasión y posterior guerra, mentiras descaradas o un fallo de los servicios de inteligencia. Esta es la pregunta que muchos se han planteado durante años. Desafortunadamente, el Congreso de Estados Unidos nunca investigó el modo en que Powell utilizó los servicios de inteligencia. Creo que Colin Powell ha visto mucho material y sabemos que se ha deshecho de gran parte y ha dicho que no se sostiene. Sin embargo, también fue un buen soldado y leal a su presidente. Creo que consideraron que los informes de los inspectores no sustentaban la invasión y necesitaban justificarla especialmente de cara a la opinión pública estadounidense. Nosotros no presentamos esos hechos, por lo que enviaron a Colin Powell. Powell se ha referido a su presentación de 2003 como una mancha en su historial, pero para la población iraquí, esta mancha ha supuesto directamente la devastación de su país natal. Después de que las últimas tropas estadounidenses abandonaran Irak en 2011, el grupo terrorista Estado Islámico, la organización terrorista más brutal que el mundo haya conocido, emergió para llevar la guerra de nuevo a Irak. Mucha gente fue asesinada aquí, sin razón, sin ser culpables. Además, mi país está destruido. No hay electricidad ni servicios. Los edificios están derrumbados. Esto es lo peor que pudo ocurrir. Gente asesinada y mujeres y niños sin nadie que los cuide. La guerra de Irak tal vez ha sido la mayor prueba del hambre de Estados Unidos por la intervención extranjera. Sin embargo, la estrategia de Washington en pro del cambio de regímenes en el extranjero no siempre ha sido tan obvia a los ojos del público.
Operaciones encubiertas llevadas a cabo por los servicios de inteligencia de la nación norteamericana son más una norma que una excepción. Mohammad Mossadegh fue elegido democráticamente primer ministro de Irán entre 1951 y 1953. Lideró los esfuerzos por nacionalizar la industria petrolífera de Irán, construida y gestionada por la compañía petrolífera anglo-persa, una firma que posteriormente cambiaría su nombre a British Petroleum, también conocida como BP. Un movimiento con gran apoyo popular en Irán generó una gran consternación en el seno de los intereses del sector del petróleo de Estados Unidos y Reino Unido. En agosto de 1953, el gobierno de Mossadegh fue derrocado en un golpe de Estado, después de que el Shah emitiese un decreto para destituirlo. Abdullah Anbar es investigador en Teherán y fue testigo del golpe de Estado de 1953. Con la llegada al cargo de Mohammad Mossadegh, nos deshicimos de la tiranía después de 2500 años. La gente podía hablar libremente y tenía la confianza de que cuando salía de sus casas no sería apresada por la policía secreta del Savak. El 19 de agosto de 1953, una rebelión a favor del Shah inundó la capital y los monárquicos derrocaron al gobierno de Mossadegh. En agosto de 1953, oí que la gente había tomado las calles y se había extendido el caos. Oí que la policía estaba involucrada y que había muerto mucha gente. Los militares habían tomado el poder. El Shah voló a Bagdad y luego a Italia, mientras Teherán era el escenario de protestas masivas y de enfrentamientos entre las fuerzas promonárquicas y los seguidores de Mossadegh. Los enfrentamientos dejaron cientos de muertos en las calles de Teherán. Tras el golpe de Estado, Mossadegh fue sentenciado a 3 años de prisión y permaneció bajo arresto domiciliario hasta 1967. En agosto de 2013, el gobierno de Estados Unidos reconoció formalmente su papel en el golpe de Estado, al desclasificar una gran cantidad de documentos gubernamentales en los que se revelaba su implicación en la planificación y ejecución de ese acontecimiento. La CIA admitió que el golpe se realizó bajo la dirección de la agencia y que fue planificado y aprobado por todos los más altos niveles del gobierno, como un acto de política exterior estadounidense. Documentos hechos públicos por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2017 muestran que los temores del país norteamericano por la expansión del comunismo en la región, así como la voluntad del Reino Unido de recuperar el acceso a la industria petrolífera de Irán, que había sido nacionalizada por Mossadegh, fueron claves para tomar esta decisión. El golpe de Estado cambió y modeló la historia moderna de Irán, así como sus relaciones con Occidente, especialmente con Estados Unidos. Creo que uno de los aspectos que a menudo es fácil de obviar y olvidar cuando se analiza la historia de las relaciones entre Estados Unidos e Irán es el hecho de que no siempre fueron tan enconadas como lo han sido en los últimos 40 años. La admiración por Estados Unidos comenzó realmente a evaporarse en 1953, cuando la CIA respaldó el golpe contra un primer ministro muy popular, aclamado y elegido constitucionalmente en Irán. En las décadas sucesivas, Estados Unidos incrementó su apoyo, no siempre incondicional, al Shah de Irán, su último rey, quien se fue volviendo más dictatorial durante su reinado. El sabor amargo del intervencionismo estadounidense sigue muy presente en la memoria de los iraníes. En ese momento, Estados Unidos tuvo un papel y lo sigue teniendo actualmente. Siempre están ahí. Reino Unido es el principal actor en sus políticas y el poder estadounidense lo ayuda, en este caso, en todos los países, no solo en Irán. La política exterior de Estados Unidos ha causado estragos en Oriente Medio, pero el país norteamericano siempre ha ejercido un mayor control en lo que considera su patio trasero, América Latina. Cada 19 de abril, cientos de cubanos, incluidos veteranos, se reúnen en la pequeña localidad de Playa Girón para conmemorar su victoria en la Bahía de Cochinos. La significación fue derrotar al imperialismo todo lo más rápido que pudimos. Yo en ese momento era el jefe de las milicias aquí. La Bahía de Cochinos es un acceso aislado en la costa sur cubana, a unos 200 kilómetros de distancia de la capital, La Habana. Fue allí, en abril de 1961, donde cerca de 1.400 estadounidenses, respaldados por exiliados cubanos anticastristas, entrenados y armados por la CIA, desembarcaron en la orilla. La CIA previó que una vez que las fuerzas invasoras hubieran desembarcado en las playas cubanas, se produciría un levantamiento popular contra Fidel Castro. Sin embargo, se produjo el efecto contrario. La mayoría de los cubanos se manifestó en apoyo del gobierno. Fidel Castro se encargó personalmente del contraataque
y en menos de 72 horas de duros combates finalizó la incursión.